Eso es perfecto. En pantalla tenemos el análisis de la conducta, que también es conocida como ciencia del comportamiento. Entonces, se ve todo lo que está desde el exterior de las personas para tratar de descifrar qué es lo que ocurre adentro, es decir, en ese llamado mente. Y ya desde luego se elaboran una serie de teorías, de hipótesis que tratan de explicar precisamente los distintos comportamientos del ser humano. En pantalla tenemos la historia de la psicología, que obvio, de esta forma es bastante fácil porque vemos una línea, ¿no? Y entonces creemos o suponemos que el tiempo es así, lineal, pues es totalmente falso. Resulta en este caso que tenemos líneas paralelas, precisamente cómo se va comportando la humanidad. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Vygotsky, un ruso, que él hablaba precisamente de la zona de desarrollo próximo, es decir, los seres humanos aprendemos gracias a que vivimos en la sociedad y tiene que ver mucho el sistema político en el cual vivimos. Obvio, él vivía en la antigua Unión Soviética y que desde luego jamás conoció al norteamericano Bandura. Entonces prácticamente él representaba lo opuesto a su pensamiento. Pero adivinen qué, Bandura, a través de la teoría del aprendizaje vicario, el aprendizaje a través de la observación, llegó prácticamente a las mismas conclusiones que Vygotsky. Entonces nos damos cuenta que aquí ciertos autores convergen, se unen en puntos de la historia, pero nosotros por cuestiones prácticas nosotros lo vemos como si fuera una línea, pero no, no es, el tiempo no es lineal. Recuerden, si hay dudas o aportaciones, levantar la mano o participar a través del chat. Tenemos la psicología de la comunidad y abuso de sustancias. Y aquí se trata de establecer una relación con el nivel socioeconómico de la comunidad, obvio, de la cual se pertenece, y el tipo de sustancia por la cual, obvio, se abusa. Entonces ya se han hecho investigaciones, estratos socioeconómicos bajos van a elegir en este caso el alcohol porque se puede acceder fácilmente, es barato. Conforme se va avanzando en el nivel socioeconómico, poder adquisitivo, pues se van experimentando precisamente de otro tipo de sustancias. Incluso hay sectores de la sociedad que se creen muy altos y por lo tanto drogas, ¿cómo podemos decirlas? Ilegales, como las podemos, obvio, llegar a acceder, sino precisamente van a través de un médico para que éste les recete drogas legales, pero que tienen, obvio, un efecto similar o peor, perdón, que otro tipo de sustancias más económicas. ¿Me puede repetir esa? Eh, Es que no lo entendí muy bien. Perfecto, sí. Entonces, aquí se va a establecer una relación de la comunidad a la cual se pertenece con las sustancias que se ingieren habitualmente. Esa, digamos, sería la conceptualización. Cada grupo, cada comunidad va a preferir cierta sustancia, en este caso, obvio, para ingerir. Eso es. Ok, gracias. Muy bien, muy bien. Ahora sí, te bajo la mano. Ya lo tienes abajo. Vamos con la Disculpe, profe. psicofarmacología. Te escucho. Disculpe, pero era yo el que había levantado la mano. Eric Omar. Ajá, sí. Sí, Y, ya habías y era de... ¿Oh? te escucha cortado tu audio. ¿Tienes alguna pregunta? Ah, sí, de respecto a los medicamentos que, bueno, dijo usted de las drogas legales. Bueno, tengo una duda. O sea, si realmente sí funciona ese medicamento, porque no sé, pero siento que
son como tipos placebos, nada más para hacerte la idea de que te van a curar, esa ideología de tu mente o algo así, o realmente sí proyectan como que un cambio en tu cerebro. Ay, muy buena pregunta, y adivina qué. Eh, Toda sustancia puede tener la propiedad de ser o de convertirse en un placebo. Entonces, por ejemplo, si tu nivel de creencia, imaginando, es un supuesto, ¿no? Lo relacionas obvio con la religión, tú te sientes mal y entonces si te damos agua bendita, supuestamente agua bendita, y realmente crees que eso te va a ayudar, efectivamente el agua bendita es un placebo. Ahora bien, allá hablando en este caso de los fármacos, de las drogas legales, que son obvio prescritas por médicos, algunas de ellas, obvio, sí tienen el efecto placebo, como por ejemplo el paracetamol, o ¿cómo se llama el otro? Que son drogas muy comunes, paracetamol y el naproxeno, Diclofenaco. diclofenaco, muy bien. Entonces, el cuerpo lo que genera es precisamente resistencia. Entonces, si antes te bastaba con una dosis de 500 miligramos para calmar el dolor, si tu cuerpo se vuelve adicto a la sustancia, se acostumbra, pues entonces va a requerir mayor dosis. Entonces, cualquier medicamento obvio puede llegarse a convertir en placebo. Ahora bien, aquí también hay que tener mucho cuidado. A veces se piensa que nosotros nos curamos precisamente con los fármacos o con las medicinas que nos da el médico. Pues resulta que no, que es prácticamente, no es un engaño. Esos medicamentos lo que hacen, obvio, es disminuir o bajar la intensidad, obvio, de ciertos padecimientos. Y prácticamente el cuerpo se va recuperando por sí mismo. Las drogas o los fármacos solamente son un auxiliar. Es salvo en algunos casos en donde el efecto de esa sustancia sí ayuda al mejoramiento de la persona, pero obvio, son muy pocos casos. Tal es el ejemplo de la quimioterapia en tratamiento contra el cáncer. Entonces, estos químicos que se aplican en esta enfermedad, pues prácticamente es veneno. Entonces, mata tanto a neuronas sanas como a las células enfermas. Y entonces, a quienes van a quimioterapia, pues se sienten que se mueren, porque prácticamente esta sustancia, este químico, está matando al organismo, pero arrasa con células enfermas, células sanas. Entonces, no es sino a través de la homeostasis, que se le llama así este concepto, en que el cuerpo va recobrando un equilibrio cuando existe, obvio, una mejoría. Pero obvio, también hay que tener mucho cuidado. Tampoco significa que no hay que tomar los medicamentos que nos receta el médico. Sí hay que hacerlo de forma controlada y desde luego hay que ejercer nuestro derecho a la información. Tenemos la obligación, en este caso, de investigar cuál es el efecto, la sustancia activa de este medicamento en nuestro organismo, precisamente obvio para mejorar nuestra salud. Entonces, repito, toda sustancia puede adquirir la propiedad, en este caso, de ser placebo, pero depende, en este caso, de la forma de pensar de cada uno de nosotros. Eso es. Espero haber respondido a tu pregunta. Ya, gracias, profe. Perfecto. Y ahora bien, esta que está en relación con el tema, la psicofarmacología, que es precisamente el estudio que se le hace a los efectos que utilizan, perdón, a los efectos que ocasionan los medicamentos en el cerebro. Entonces, eso sí también es una realidad. Existen los famosos psicotrópicos. ¿Qué significa esto? Son sustancias que tienen un efecto directo en el cerebro. En pocas palabras, nos hacen viajar. Como por ejemplo el cannabis, que es la sustancia activa de la marihuana, sí crea un efecto directo en el cerebro, es decir, lo hace más lento. Y que incluso se ha abierto el debate, ¿no? Que hay ciertas enfermedades que requieren el uso, en este caso, de la sustancia activa de la marihuana, porque sí se ha demostrado que sí tiene un efecto directo en el organismo. Eso es. Creo que hay Con preguntas. ay, ¿cómo se llama? La enfermedad cuando como que tiemblan mucho, ¿cómo se llama? Parkinson.
Parkinson, Ah, efectivamente. dice, hay un video de que le echan como gotas y se calma el señor y está normal como por una hora o algo así. Sí, efectivamente. En este caso, porque la sustancia activa del cannabis prácticamente noquea, hace que los reflejos sean mucho más lentos. Entonces, por eso, cuando pasa ese tiempo, pues de nuevo vuelve el sujeto con los movimientos involuntarios o los espasmos, que obvio nosotros lo vemos como si estuviera temblando. Ese, digamos, es su término técnico. Y desde luego, la persona que está utilizando cualquier medicamento va a generar tolerancia al mismo, es decir, posteriormente va a necesitar dosis más altas para crear el efecto deseado. Eso es, muy bien, muy bien. Ahora vamos con la psicoterapia. Y esta rama se dedica precisamente a ayudar a las personas con sus trastornos emocionales o sentimentales, emotivos. Y lo hace precisamente averiguando la historia de la persona y por lo tanto el tratamiento debe ser totalmente personal o individual. Valeria levantó la mano, te escuchamos. ¿No es como la psicología clínica? Ah, perfecto, qué bueno que es esa anotación. Se parecen, obvio, en cuanto, obvio, tienen clientes o pacientes. Se diferencia, en este caso, porque la clínica tiene un punto de vista médico y en consecuencia va a ser uso de fármacos, de drogas, como que ya hemos estado mencionando. En Ah, cambio, la psicoterapia, digamos que puede rehusarse al uso de medicamentos y, obvio, y solamente trabaja, obvio, con el trabajo individual, con ejercicios y desde luego lo que busca es el equilibrio en las personas. Cuando se le receta medicamentos a los individuos, pues como ya lo estamos mencionando, va a crear un efecto en el organismo. Entonces, a lo mejor solamente disfraza algunos signos, algunos síntomas, y no se puede buscar la mejoría. Entonces, no todas las personas que tienen un problema emocional, un problema cognitivo, es necesario recurrir, en este caso, al tratamiento de medicamentos. Esa sería la diferencia, que en la psicoterapia no usa el uso de medicamentos. y se le puede llamar como pacientes a esto, sí. Sí, sí, sí. En este caso, por ejemplo, los psiquiatras que tienen una formación médica, sí tienen, obvio, todo el derecho de llamarle pacientes y desde luego pueden utilizar, en este caso, una psicoterapia no basada en el uso de fármacos. Entonces, es totalmente aceptable. Ah, ok, gracias. Muy bien, muy bien. Aquí, esta parte, la hipnosis psicológica, que desde luego la comunidad está dividida. Hay grupos que creen en la existencia y en la efectividad de la hipnosis como una herramienta precisamente para la psicoterapia o para el psicoanálisis. Y hay otra parte precisamente que no cree en la existencia de este fenómeno. Citlali levantó la mano, escuchamos. Profesor, quería preguntar si lo de la hipnosis psicológica tiene algo que ver con un psicoanalista. Ah, mira, al principio, precisamente en el surgimiento del psicoanálisis, Sigmund Freud, que obvio fue el fundador del psicoanálisis, comenzó a adentrarse al uso de esta herramienta, de la hipnosis. Incluso él presume porque obvio no está vivo y no tenemos la oportunidad de refutar lo que dijo, argumentó que llegó a aplicarlo con algunos de sus pacientes y sí funcionó, aunque hay que tener cuidado. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando ya veamos la historia de la psicología. Él, además de la hipnosis, combinaba en este caso el uso de drogas, que en su momento no eran ilegales. Estamos hablando en concreto del uso de la marihuana también y de una sustancia muy similar a lo que hoy se conoce como cocaína. Ellos la usaban, obvio, de forma recreativa, pero él encontró un uso alternativo, en este caso, para tratar a sus pacientes. De hecho, Sigmund Freud murió de cáncer de esófago, precisamente porque era un fumador de marihuana y de tabaco excepcional.
Entonces, retomando tu pregunta, sí se ha empleado la hipnosis, en este caso, en el psicoanálisis y en la psicoterapia, sí se ha empleado. Muy bien, ¿alguna otra? No, perfecto, muy bien. Entonces, continuamos. Muy bien, excelente. La psicología humanista se basa en la creencia de que en cada uno de nosotros tiene el potencial precisamente para desarrollar todas nuestras habilidades. Incluso cree que todos tenemos las mismas habilidades. Posteriormente, obvio, cuando revisemos estas teorías, nos vamos a dar cuenta de que esta perspectiva también tiene sus límites. Incluso ya hemos hablado de esto, ¿no? Cada uno de nosotros es diferente, por lo tanto, tenemos habilidades distintas. Tenemos en pantalla otra aplicación, otra rama. Su libro todavía utiliza este concepto, el de retraso mental y discapacidades del desarrollo. Actualmente, por el discurso inclusivo, precisamente para tratar de no herir los sentimientos de otros, el concepto de retraso mental ha sido sustituido por discapacidad cognitiva. Pero al fin y al cabo, hablan de lo mismo. En pantalla, obvio, tenemos un caso muy típico, una persona que sufre una mutación, una alteración genética en el tiene un tricrosoma en el par número 21, que significa síndrome Down. Se ha estudiado durante muchos años este síndrome y una de estas características es una inteligencia limítrofe, es decir, tienen una determinada capacidad, en este caso, obvio, para aprender. Antes se creía que las personas con síndrome Down no podían aspirar a estudiar una carrera profesional. Afortunadamente se ha encontrado que es un mito. No todos los casos, en este caso de síndrome Down, tienen la misma limitante cognitiva. O sea, hay que tener en cuenta que no van a poder estudiar una carrera profesional compleja, como por ejemplo ciencias de la salud, no van a poder estudiar eso. Una ingeniería tampoco la van a poder estudiar. Pero si nos referimos a una carrera de tipo técnico, como por ejemplo diseño gráfico, una persona con síndrome Down lo puede realizar muy bien. Si hablamos en este caso de aspectos de la contabilidad, también una persona con síndrome Down la puede realizar sin ningún problema. Una carrera un tanto más manual, como por ejemplo gastronomía, sin ningún problema, una persona con síndrome Down la puede realizar. Eso es. Eric Omar levantó la mano, te escuchamos. Sí, profe. Entonces hay personas, bueno, hay personas con síndrome de Down que lo tienen, por decirlo así, como que su capacidad mental la tiene más disminuida que otros, o... Sí, de hecho, es digamos, una de las características en cuanto a lo cognitivo, que no van a tener la misma velocidad de aprendizaje obvio que el resto de las personas, y siempre se van a encontrar como una especie de escalón abajo. Hay casos extremos, por ejemplo, de personas con Down, que su inteligencia es similar a la de un niño de 5 años. Y en consecuencia, su capacidad no le va a permitir tener una vida independiente. Es decir, siempre debe estar al cuidado de otras personas, se le debe de preparar la comida porque es incapaz, en este caso, de poder subsistir por sí mismo. En cambio, hay otras personas con el mismo síndrome, pero que tienen unas habilidades un poco más desarrolladas. Incluso algunos llegan a la inteligencia de un niño de 12, 14 años. Entonces, este tipo de personas puede sobrevivir muy bien estando solo, obvio con supervisión, pueden tener un trabajo estable, incluso pueden buscar una pareja y formar una familia. Entonces, cada caso, en este caso de personas con Down, es diferente y obvio debe de estudiarse a fondo para conocer las capacidades de cada uno.
Ah, ya. ¿Y estas habilidades se desarrollan, se van desarrollando o simplemente pues hay unos que sí las tienen más y otros que no? Ah, en este caso se desarrollan y es gracias a través del aprendizaje. Y por eso se recurre a eso llamado, bueno, antes se le conocía como educación especial. Actualmente ya la terminología cambió y se le llama educación inclusiva, que significa precisamente que estos chicos Down deben de convivir precisamente con las personas que se consideran normales o que no tienen ninguna discapacidad, precisamente para que vayan aprendiendo unos de otros, se les llegue a aceptar y desde luego se les llegue a incluir en todos los aspectos de la vida cotidiana. Si no me equivoco, en Morelia, Michoacán, existe un café, ahorita no recuerdo el nombre, y todos sus empleados prácticamente son chicos Down. Entonces, eso me parece un ejercicio interesante hablando de responsabilidad social. Entonces, la única forma de incluir a los demás es tratarlos como a los demás. Entonces, eso me parece un ejercicio bastante interesante. Eso Ah, es. ya. Gracias, profe. Perfecto. En pantalla tenemos la psicología ambiental de la población. Y esto se refiere precisamente al que medio en el que vivimos va ejerciendo una influencia en nuestra forma de pensar y en nuestro comportamiento. Entonces, las personas que vivimos en ciudades grandes estamos expuestos precisamente a gran cantidad de estímulos y vamos a tener un ritmo de vida diferente al de una persona que vive en una comunidad rural o bien que no tiene todas las infraestructuras que una ciudad o que incluso una megaciudad pueda ofrecer. Entonces, existen diferencias notorias, por ejemplo, un ciudadano de Puebla que vive en una ciudad, a un ciudadano de Monterrey, que se supone que es la ciudad más moderna del país, y desde luego un regiomontano va a ser diferente a un ciudadano de Nueva York, porque las condiciones sencillamente van cambiando, se van modificando. Incluso hay una relación entre medio ambiente y trastornos que las personas pueden desarrollar. Por ejemplo, una persona que vive en una ciudad o una megaciudad es muy probable que sufra trastornos del sueño, como por ejemplo insomnio, que no pueda dormir de forma eficiente por las noches. Eso es. En pantalla, Valeria levantó la mano, te escuchamos. ¿A qué se debe que no pueda dormir una persona si vive en una ciudad grande? Perfecto. Se sospecha, y obvio a través de los estudios que han hecho tanto psicólogos clínicos como psiquiatras, que en este caso el ritmo de vida es el que ocasiona el insomnio. Es decir, una persona de ciudad debe de estar constantemente pegada al reloj porque tiene un ritmo, porque si no llega tarde al trabajo, llega tarde a la escuela, y entonces obvio requiere mucho tiempo, perdón, obvio para poder trasladarse de un punto a otro. Y además debe de estar conviviendo constantemente con personas y eso representa un choque. Entonces, por ejemplo, en una ciudad grande, para ir por un café tiene que hacer cola. Para comprar el periódico también tiene que hacer una fila. Incluso para subir al elevador también tiene que hacer fila. Entonces, una serie de situaciones que pueden causar estrés, malestar en el individuo y este no se desahoga de forma normal. En consecuencia, cuando llega a casa se supone que debería de descansar y lo que hace su mente es sencillamente girar en torno a lo que vivió ese día y lo que tiene que vivir el próximo día. Entonces, obvio, son condiciones que pueden generar estrés y desde luego insomnio. Pero esos son inconscientes, ¿no? O sea, no se la pasa pensando pues el individuo como de, ay, mañana tengo que hacer lo mismo otra vez. Bueno, algunas personas sí se estresan de más, pero yo creo que también sería una parte inconsciente, ¿no? Excelente, muy bien. Y por eso, que es inconsciente, el individuo no lo logra controlar y las cosas inconscientes afectan más que lo consciente. Eso es muy bien, muy buen comentario. Ah, entonces yo creo por eso los que viven en pueblitos o los que viajan a lugares así más pequeños suelen descansar más. Sí, de incluso cambia su longevidad. Se ha estudiado, al menos en China, que se presume que poseen la mayor cantidad de población longeva, ciudadanos de 120 años, y la mayoría de ellos precisamente vive en zonas rurales, en zonas obvio alejadas
del ruido, de la contaminación, etcétera, y son precisamente personas que viven en estos lugares. Eso es. Muy bien, muy bien. Wow. Tenemos la psicología de la mujer, porque se requiere de una rama, de una disciplina, en este caso, obvio, para estudiar el género femenino. Ya se ha demostrado que fisiológicamente una mujer es diferente al hombre. Su cerebro también trabaja de forma diferente dependiendo de la edad y de lo que haya hecho en su vida. Incluso hay una investigación muy interesante que habla en este caso de del cerebro de las mujeres que se han convertido en madres biológicas, no políticas ni nada por el estilo. ¿Qué significa? Que precisamente durante el momento de la gestación, gracias a las hormonas, la química del cerebro va cambiando. Y ya cuando da a luz, se supone que las hormonas bajan y desde luego que todo debería de llegar a la normalidad. Pues resulta que no, resulta que esos cambios son permanentes. Incluso las mujeres, tal es el cambio en sus cerebros, que son más susceptibles a a las frecuencias de baja intensidad, que es precisamente el respirar de un recién nacido o de un llanto pequeño. Y resulta que las madres son las primeras que se despiertan al escuchar a su hijo llorando. Y eso se debe a que su química cerebral cambió. Eso es, muy bien, María. Eric Omar levantó la mano, te escuchamos. Bueno, ahora sí que pues, como usted dice, pues la psicología de la mujer pues es obviamente diferente a la del hombre, ¿no? Sí, Entonces es normal que pues se pueda ver como que cierta tranquilidad en algunos aspectos en el caso de los hombres y que pues sean un poquito más, ¿cómo se podría decir? Como que son más alteradas las mujeres, o sea, como que son más... ya. Qué bueno que haces este comentario. La percepción es distinta en hombres y mujeres. Y en consecuencia, la reacción va a ser distinta. Por ejemplo, si el niño está llorando, imaginamos papá y mamá. La que se va a sentir, digamos, inconforme y mal va a ser la madre, porque su cerebro prácticamente se lo está ordenando. El hombre, como es mucho más relajado, no le va a encontrar ningún problema. Entonces ahí es donde las opiniones chocan y las diferencias se hacen aún más grandes. Y vienen que se nos está acabando el tiempo, de hecho solamente tenemos algunos segundos. Retomamos esta clase el día miércoles desde aquí. Entonces ya se va a cortar. Muchas gracias, felicidades por su participación. Cuídense mucho, lávense las manos. Luego, profe, cuídese. Adiós, profe. Gracias. Adiós, profe. Adiós, profe. Bye bye.